Vamos a hablar con Lucila de Ponti, candidata a diputada provincial. ¿Cómo estás, Lu? Bien, ¿vos? Bien. Me pasa a mí que somos medios generacionales, entonces me siento bien. Bien. Como que siento que estoy hablando con alguien que me puedo entender. Aparte de que nos conocemos ya Sí. en otras circunstancias. De hace años. Muchos De hace años. Me pasa a mí que yo me junto con gente más grande, por ejemplo, con Pedro Saborido o con Andy Chango, y me dicen a mí que yo soy joven. Porque claro, ellos son grandes. Entonces yo ando por la vida como joven, porque me junto con grandes, pero siempre cuando me voy a acostar hay una vocecita que me dice, vos estás por cumplir 40. Que vos te juntes con grandes y que te digan que sos joven, no significa que vos estés siendo joven, porque estás por cumplir 40. Entonces, ¿cuándo se es joven en política? ¿Cuándo se es grande? ¿Cómo vivís eso si te contradice? Porque a la vez sos joven en una carrera política, pero a la vez hace mucho que estás. Y también tengo 37 ya estoy ahí más cerca de los 40. Pero me pasa lo mismo que a vos, que como la política está llena de gente más grande, más promedio 60 años, ponele entre 50 y 60, yo soy de las más jóvenes. Ahora, en la categoría en la que yo compito, de todos los que encabezan listas de diputados, yo soy la más joven. Imagínate, tengo 37 años. Con lo cual, me sigo sintiendo joven, pero a su vez por ahí digo, bueno, ya está, digamos, estoy a punto de cumplir 40, no puedo seguir haciendo gala de mi juventud. ¿Y sentís que la juventud puede tener el poder para tomar decisiones? ¿O están ahí, se empiezan a meter, pero nunca terminan de cortar el bacalao? Porque siempre hay gente más grande. ¿Y cómo haces para seguir? Porque en un punto de decir, mirá, es Lu, ya hace años que... Sí, pero no terminás de tomar las decisiones grandes si sos joven. Sí, como que hay una cosa de que... Es una angustia eso. Sí, es un bajón. Porque me parece que un poco nosotros, así los de nuestra generación, seguimos siempre como un poco atados a los que están un poquito más arriba. Que a mí me gusta analizarlo con lo que pasó en Chile. Viste que en Chile tienen un presidente que tiene 37 años. Más allá de que, bueno, se pueda decir si es bueno o malo, si están cumpliendo los objetivos o no. A mí me gusta, creo que les está haciendo difícil gobernar. Como un batacazo que sería ponerle si pasa con Grabois. Claro, ellos dieron un batacazo porque agarraron y dijeron, bueno, no vamos a ir adentro de los partidos tradicionales, vamos a crear nuestro propio partido. Y después, los jóvenes del PC, que el PC allá sería como si es el peronismo, acá ponele, dijeron, bueno, nosotros vamos a ir en el partido, pero vamos a apoyar esto. Entonces, después eran todos ministros, viste, estaba Camila Vallejo, bueno, todos los pibes ahí conduciendo ese periodo de gobierno, pero tuvieron que hacer como un quiebre, ¿no? Como plantarse. Y a mí me parece que a nosotros todavía nos falta un poco eso. Y en ese quiebre, ¿qué rol juega Cristina? Porque hay un punto en común, poner cuando Milei habla de la casta y cuando Cristina habló de la generación diezmada, como diciendo, bueno, hay un cansancio de la generación política, que vengan los jóvenes. Pero después parecería que para las decisiones finales, cuando se vienen las elecciones, se siguen eligiendo candidatos que ya hace un montón que están en el poder y como que después las transformaciones terminan siendo paliativas, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a votar a uno de centro para que no esté la derecha, pero bueno, es como que nunca podemos entrar nosotros entonces. ¿Qué rol juega Cristina? ¿Cuánto pensás que ayuda al movimiento o en un punto cuando capaz entorpece? Yo creo que ahora Cristina está mucho, digamos, con este discurso de promover que los más jóvenes ocupen lugares importantes. Pero al mismo tiempo, como ella es la líder, digamos, más importante del peronismo en Argentina, siempre tiene como esa cabeza, esa responsabilidad de decir, bueno, en realidad tenemos que construir el mayor nivel de unidad posible para tratar de ganar. Y eso es como lo que siempre termina prevaleciendo. ¿Y eso es ganar? Y a veces a mí me parece que no, digamos, me parece que incluso las experiencias recientes nos han demostrado que muchas veces hemos ganado el gobierno, pero no pudimos imponer un plan de gobierno, un programa de ideas que tenga que ver realmente con transformar la realidad. Y para mí ahí tiene que estar, digamos, el cambio generacional. Pero hay que animarse, viste, también. Sí, porque algo que está pasando también es que en un punto ustedes como se están quemando sin poder tomar... Sin poder decidir nada. Exacto. Sí, totalmente. ¿Y te deprime? Sí, un poco sí. O sea, qué horror. No, pero a la vez... No quería dar un mensaje pésimo. No, bueno, pero es lo que te pasa, es honesto. Mira, en este último periodo de gobierno
tanto con lo nacional, con lo provincial, más especialmente con lo provincial, que yo tenía muchas expectativas, ¿no? Porque había ganado el peronismo en 2019, después de un montón de tiempo que había gobernado el Frente Progresista. Yo iba a ser diputada, yo quería ser diputada del oficialismo, digamos, de un gobierno que tuviera iniciativa para dar las peleas que había que dar y convocarnos a construir políticas y, bueno, un montón de expectativas que tenía, que la verdad que no se cumplieron ninguna. Fue un gobierno que le faltó mucha agenda y sobre todo le faltó como capacidad de convocar a otros actores de la política a darle volumen a lo que se hacía. Entonces sí, la verdad que fue como muy desmovilizador todo este proceso y me parece que eso a veces es lo que pasa cuando elegimos como lo seguro en vez de tomar un riesgo. Pero también hay una sociedad que hay que ver si es así o no, pero parecería elegir como el sentido común más que, no sé, un riesgo o tomar lugares capaz más incómodos. En teoría, todo parece indicar que la sociedad quiere una idea más normal de las cosas. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Sí, pero lo que pasa es que para mí ahí como que hay una superposición como de ideas o una confusión de ideas, ¿no? Porque la gente quiere una normalidad, no quiere un caos, pero quiere una normalidad donde viva bien, digamos, ¿no? Donde viva con los mismos problemas que viene viviendo hace un montón de años. Entonces, como que si para construir eso vamos a seguir eligiendo a los mismos políticos, que son esos políticos normales, que no rompen el molde, que están dentro de la norma y qué sé yo, pero que son también los que vienen desde hace tiempo construyendo ese escenario de la grieta, de que nadie puede hablar con nadie, de que todo es una pura pelea, dicotomía total y no se pueden construir políticas de Estado para resolver los problemas, entonces es como que tampoco las expectativas de la sociedad se cumplen. Y me parece que eso ahora es algo que está muy en discusión, vamos a ver cómo sea el resultado de estas elecciones, pero que aparecieron otras figuras con las cuales yo no estoy de acuerdo, digamos, en sus planteos, como Milei o incluso algunos de Juntos por el Cambio, que tienen como planteos más radicalizados en un sentido hacia la derecha, conservador, que yo creo que trae pobreza y violencia a la Argentina, pero que un poco me parece que también están generando una identificación con una sociedad que está cansada de que los políticos sean siempre iguales, hagan las mismas cosas y no resuelvan los problemas. Perfecto. ¿Y qué te pasa a vos cuando militás y vas a los barrios, que ves en los barrios populares gente que quiere votar a macrista o a alguien de Milei? ¿Qué te pasa con un pobre de pensamiento de derecha? O sea, ¿por qué crees que puede pensar así? Y lo que pasa es que la gente humilde, digamos, que un poco se identifica con Milei, me parece que lo que ve es que es un tipo que está como desde una posición muy beligerante, peleando o discutiendo con esa política tradicional y establecida, y quizás la gente siente que los está defendiendo, porque son personas que sienten que la política nunca los defendió, que la política nunca hizo nada por ellos. Entonces, en ese tipo que está hablando en contra de la casta, que está diciendo que los políticos son todos malos, que siempre hacen lo mismo, siente una identificación. El problema es que hay que intentar también ver y conocer cuál es el planteo de Milei para hacer eso y que no se quede solo en la gestualidad del grito. Pero creo que eso nosotros nos plantea un desafío muy grande a quienes venimos como del campo nacional y popular, en pensar, bueno, cómo nosotros construimos la identificación con esa persona que la viene pasando mal, que tiene un montón de necesidades, que necesita que se le reconozcan un montón de derechos y se le den oportunidades. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para construir la representación de esa gente? ¿Y vos cómo peleas internamente con quienes toman decisiones que son más grandes que vos? ¿Vos cómo puedes pelear desde adentro para que no sea tan así o que las cosas cambien? Porque no te den, no sé, o no te den atender el teléfono o te den ningunear. Y la lucha es que... No, ni me hablan. Tenés que esperar hay que esperar que se jubilen, que hagan un retiro. Y bueno, por eso nosotros vamos a internas, digamos, porque es una forma de dar esa discusión. También, si se permiten, si nos abren los canales de diálogo, podemos tenerlo también desde otros lugares, pero muchas veces, como decís, hay como un ninguneo total al que viene con otro planteo. Pero lo que casi siempre es seguro, que no te resuelven lo que le pediste. ¿Cómo haces para ilusionarte vos primero, para salir a ilusionar afuera, cuando ves que hay tantos obstáculos y se hace tan difícil? ¿Vos cómo encontrás lugares para entusiasmarte, para entusiasmar a los demás? ¿Cómo haces ese ejercicio personal? ¿Dónde los encontrás? Bueno, con la gente, digamos, un poco en el territorio, con los compañeros, con las experiencias de militancia y de construcción.
O sea, en el territorio, en la organización, se da todo el tiempo que se van construyendo soluciones a los problemas que el Estado no resuelve. Entonces, perfecto. alguien crea una cooperativa textil Y eso es vende emocionante. ropa, y eso ya te moviliza. Y vos vas a un barrio que es la pobreza absoluta, donde tienen todas las necesidades del mundo y el Estado no está presente, y ahí en la casa de una doña abrieron un comedor, un merendero, un apoyo escolar, una salita para repartir medicamentos en la pandemia, ese tipo de cosas. Entonces eso, la verdad, es que te genera ilusión, te genera esperanza de que la gente realmente quiere estar mejor. Y después, en la política, nosotros ahora hemos construido, digamos, una alianza con los compañeros de Ciudad Futura, con otras organizaciones de la ciudad que también comparten esta mirada, que son de la misma generación que nosotros, y que eso también nos entusiasma mucho, y vemos que a la gente le entusiasma, y realmente es algo que te da fuerzas y que decís, bueno, no está todo perdido, puede ser que algunas cosas las podamos cambiar. Es como una vuelta más. Bueno, vamos Bueno, una dale, más. vamos de nuevo. Vamos una más. Sí. ¿Y quién armó la rosca final con Ciudad Futura? ¿Cómo se decidió? No, un poco entre varios, digamos. Nosotros también nos conocemos hace mucho. O sea, yo iba a la misma facultad que Juan y que Karen y que todos los chicos de Ciudad Futura, y los conozco desde hace 1000 años. Y venimos encontrándonos, digamos, en un montón de cosas, porque tenemos proyectos políticos muy parecidos. Nosotros en el peronismo y ellos en su partido, digamos, en Ciudad Futura. Pero siempre tuvimos un diálogo y siempre tenés como esa intuición, viste, como esa sensación de que un poco está hecho de la misma madera, Sí. digamos, de que queremos lo mismo, de que tenemos los mismos objetivos. Entonces nos sentamos a hablar y dijimos, bueno, ya es hora, digamos, de que podamos construir una propuesta electoral juntos. Y aparte, como Rosario está en una situación tan crítica, es como un poco que eso te apura también, porque me parece que, o algo que a mí me da mucha impotencia, digamos, incluso desde mi lugar como diputada, es cuando ves qué destruido, qué desastre es todo en la ciudad de Rosario, sobre todo con el tema de la seguridad. Y bueno, y escuchás a los gobernantes diciendo, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, que nos manden más policía de Buenos Aires. Y bueno, y la verdad que eso te da una bronca y unas ganas de salir a hacer las cosas de otra manera, que me parece que es un poco también eso. Sí, a mí me hace pensar con esto de que a veces los políticos traban las cosas, que pasa eso también con la policía, con los jueces. Hay muchos obstáculos, Lu. Hay muchos obstáculos. Pero sí, cuando vos tenés así como la contradicción tan arriba de la cara, digamos, tan enfrente, es como que es mucho más fácil poder hacer un planteo. Cuando tenés un gobierno moderado que va haciendo como las políticas en cuentagotas y el ajuste en cuentagotas y todo así despacito, es como que hay una sensación de adormecimiento, como que la gente es así, no lo puede terminar de reconocer. Es como más invisible. Claro, y se confunde esto del orden, porque una cosa es un orden de bienestar y otra cosa es un orden de malestar, digamos. Me parece que nosotros hoy estamos yendo hacia un orden de desigualdad que se está profundizando, ¿no? Y muchos de los candidatos que van a ser candidatos a presidente expresan un poco eso, ¿no? Un orden que de alguna manera cristaliza una situación de mucha desigualdad en Argentina, un orden conservador. Total. Entonces, esa confusión, digamos, de la idea, bueno, no hay quilombo, pero vivimos mal, me parece que es muy adormecedora a veces para la sociedad. Lo que pasa es que si la derecha pone seres que son abominables, que parecían caricaturas en su momento cuando hablaba Spert o hablaba Milei, que decían, esto no puede ser. Pero claro, si corren toda la discusión a la derecha, el peronismo termina poniendo a alguien de centro, entonces ellos terminan ganando incluso si gana el peronismo. Y un poco pasa eso, ¿no? Como vos te ponés a ver todo el panorama hoy de los candidatos a presidente que quedaron y bueno, hay una tendencia a esto, hacia un orden conservador, con excepciones. Bueno, está Juan Grabois, que viene a plantear otra cosa, bueno, y la izquierda, pero que la izquierda creo que tiene siempre posiciones bastante marginales en algún punto. ¿Vas a votar a Grabois? Y yo creo que le voy a votar, sí, a Juan, porque es el que más me identifica. Y aparte me parece muy bueno que él se haya presentado a elecciones, porque eso le da a Unidos por la Patria, que es el nuevo nombre. ¿Te gusta? Me da lo mismo. es como el peronismo. Le da la posibilidad de tener una interna donde realmente se van a discutir ideas, digamos, donde se van a discutir programas, proyectos, porque hay dos candidatos, dos listas que las dos son buenas, una obviamente tiene más chance de ganar y está sostenida en un marco de unidad mucho mayor,
pero que son dos candidatos que expresan cosas distintas, que los dos quieren una Argentina que se desarrolle, que garantice derechos, pero que tienen formas distintas de pensar cómo eso tiene que suceder. Entonces, la discusión entre ellos dos va a ser de ideas, va a ser de programa. No es una interna de rosca, no es una interna que se pudiera haber solucionado si había más rosca y lo cerraban a Grabois, porque no era ese el planteo. El planteo son que expresan cosas distintas, que todo eso también le da diversidad al peronismo, a Unidos por la Patria, y bueno, me parece que es interesante. Yo sí me identifico con Juan generacionalmente por sus planteos, por sus ideas, con Paula Abalmedina, que es la vicepresidenta, pero me parece que quedó planteado un escenario muy interesante para la discusión. Y esta idea de Unidos por la Patria, si la pensamos a nivel provincial, que hay 4 candidatos, de afuera se ve o que no se ponen de acuerdo o que no hay una figura fuerte que haya podido tomar una decisión y unir a los demás. ¿Por qué crees que el peronismo a nivel provincial no generó como una figura fuerte y está tan diseminado? Por empezar, me parece que es responsabilidad del gobernador, digamos, que lleguemos a la interna del peronismo con 4 candidatos a gobernadores siendo gobierno, o sea, el peronismo es gobierno y llegamos a las elecciones con 4 candidatos a gobernadores, es claramente porque en estos 4 años el gobernador no pudo conducir al conjunto del peronismo, porque le faltó capacidad política o porque le faltó ganas, digamos, voluntad de hacerlo, ¿Vos crees de conducir al conjunto. Yo creo que le faltaron ganas. ¿Crees que se cortó solo? Sí, por así sí, decirlo? él, o sea, todos trabajamos para que en el 2019 él gane y después él ejerció su gobierno desde un lugar de mucha soledad, digamos, él solo, con su gente, no sé cómo se manejan, pero no pudo... ¿Para vos fue una traición? No, no sé si una traición, para mí fue un error, porque si él hubiese hecho las cosas de otra manera, nosotros hoy estaríamos mucho más cerca de poder retener el gobierno de la provincia de Santa Fe, y hoy es una situación bastante discutida qué va a pasar con el resultado de las elecciones. Entonces, me parece que tener 4 candidatos en la interna es el resultado de que el gobernador no condujo políticamente al peronismo en estos 4 años. Entonces, bueno, ahora tenemos 4 candidatos, que uno es el candidato del gobernador, y los otros 3 son 3 jóvenes que quieren expresar algo nuevo y algo distinto, pero que cuando vos ahondás un poquito sobre todo en la composición de las listas, yo realmente creo que el único que expresa una nueva generación es Eduardo Tognoli, porque me parece que el resto es un programa o es un proyecto muy particular, de un sector solo, y el otro, bueno, es como una cosa donde adentro hay de todo y donde adentro están también muchos de los responsables de la situación en la que estamos ahora, que han ejercido cargo en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, que han formado parte de este gobierno y que no es una crítica, digamos, tampoco al gobierno de Perotti. Así que, bueno, nosotros en ese sentido estamos muy convencidos de la propuesta que armamos. ¿Y qué autocrítica puedes hacer vos con respecto a que por ahí haya tantas figuras de la televisión o periodistas, no sé, modelos, comediantes? En algún punto también están porque la gente está cansada de la clase política, quizás. Sí. A mí me parece que, o sea, por un lado, la política en general tiene que hacer una autocrítica, porque evidentemente si no puede construir una representación hacia la sociedad y una persona solo por estar en la televisión y ser más famosa viene y saca un montón de votos, bueno, evidentemente es porque muchas cosas no se hicieron bien. Pero después, por otra parte, también hay que poner, digamos, sobre la mesa que eso habla del gran poder que tienen los medios de comunicación, que efectivamente lo tienen. Siguen teniéndolos para vos los medios tradicionales. Sí, o sea, las empresas mediáticas que se van diversificando, viste que, o sea, los grandes canales de tele, de diarios y qué sé yo, hoy ya tienen sus formatos de stream, redes sociales. Sí, como que nunca pudimos implementar la ley de medios, no, bueno, que hubiera sido muy importante para que no estemos donde estamos también. Claro, porque la concentración de los medios es cada vez más grande. Y aparte las empresas mediáticas están vinculadas con otros sectores de la economía, pero ahí como que se maneja y se decide mucho y ellos tienen la capacidad de poner candidatos también. Entonces nosotros hoy, acá en las elecciones de Santa Fe, es ridículo, digamos, la cantidad de personas que vienen de la tele, de distintos formatos, digamos, de periodistas o panelistas o lo que sea,
a ser candidatos. Que vos decías que para vos es un problema también dentro de tu mismo espacio. Y sí, que porque también terminan haciendo eso algunos. Entonces van y van a buscar a un periodista, cualquiera, se viene repitiendo desde hace algunos años. Después también esto mucho de traer a ser candidatos acá gente que vive en otras provincias. A mí eso no me va, digamos, no me parece bien. Me parece que vos tenés que hacer política y candidatearte en el lugar donde vivís, porque lo conocés, porque lo elegiste, porque si vos te fuiste a vivir a otro lugar, está todo bien, yo te respeto y demás, pero no elegiste esa tierra para vivir, entonces ¿por qué la vas a venir a gobernar? Algunos, bueno, los porteños por ahí, a veces no saben que Rosario está dentro de Santa Fe. No, esa es una confusión clásica. Piensan, pero aparte yo digo, ¿por qué no contratan un corrector o alguien que les diga? En los Es que no les importa. En TN, todos los medios más dicen Rosario, la provincia, ¿viste? Como que sí, la verdad es una ignorancia. ¿Y cómo crees que se puede hacer como fuerte la provincia y la ciudad sin pasar por Buenos Aires? A veces parecería que como que nos caga la cercanía geográfica, ¿no? Porque si bien Buenos Aires opera en todo el país, qué sé yo, la verdad Sí, que acá hay estás al lugares toque. tipo en Córdoba, alguno que la verdad que no le importa tanto. No, y Buenos Aires. Córdoba está como más Genera su plantada. propia cultura, su propia nocturnidad, su propia movida. ¿Por qué crees que a Rosario por ahí le falta como esa identidad propia que se ve mucho mejor, no sé, en Córdoba o en esos lugares? ¿Cómo se puede trabajar eso? Y me parece que ahí es como que hemos tenido gobernantes un poco cortos de mira en algún punto, digamos que no tuvieron como la capacidad de convocar a todos los actores de la ciudad, me refiero, o sea, a los empresarios de la gastronomía, de la cultura, a los trabajadores de la cultura, a los que quieren pensar, bueno, cómo Rosario puede intentar ser autónoma en términos de no tener que depender de Buenos Aires. Y ese planteo, ese proyecto no está, y me parece que es algo que nos falta. Vos vas a un montón de otros países donde no hay una sola ciudad que concentra todo, tenés un montón de ciudades. Claro, Brasil. Bueno, Brasil, no sé, Colombia, que tenés Bogotá y Medellín, son dos ciudades espectaculares. Y lo mismo con todo, ¿no? Me parece que hay que animarse también a querer hacerlo. Creo que Rosario tuvo un momento de mucho crecimiento, como de bastante esplendor, pero como que después eso se fue cayendo y es una cosa que hay que recuperarla. Bueno, cuando nosotros éramos más jóvenes, había un montón de bares, había un quilombo bárbaro, ¿no? Y hoy está arruinada, da miedo caminar a la noche, tenés miedo que te roben. Con mucha importancia también a un testimonio de un vecino que pide que se baje el volumen y capaz hay, no sé, 3.000 personas en un lugar y se escucha a un vecino. Sí, son varias cosas, ¿no? Porque ¿por qué no pensamos entonces un área de la ciudad que esté destinada más específicamente a la gastronomía y a la nocturnidad y no sé qué, si no tenés vecinos que estén molestos por lo que sucede y bueno, y vamos resolviendo eso, si no pasa eternamente lo que vos decís. Y la inseguridad, o sea, de manera concreta, ¿cómo se podría resolver? Por empezar, de las fuerzas policiales, las nacionales y las locales, y Santa Fe necesita tener un proceso de reforma de la policía, que eso es algo que lleva más tiempo, digamos que no se puede hacer de un día para el otro, porque requiere que se sancionen nuevas leyes, requiere que se inviertan recursos, requiere trabajar en la formación de los policías, en la incorporación de tecnología, en la reorganización del funcionamiento, pero me parece que mientras tanto, para lo inmediato, hay que poder generar un plan de pacificación que tiene que ver justamente con recuperar el orden y el control en todo el territorio. Eso como del lado policial. Pero después también la autoridad del Estado la recuperás en el territorio con presencia a través de otras políticas, empezando por la iluminación y la higiene de las calles, por el buen estado, digamos, para que se pueda circular, por el buen funcionamiento del transporte público y después porque el Estado esté presente, ¿no? Nosotros tenemos acá una ciudad muy grande donde en las periferias el Estado es casi inexistente y ahora nos está pasando esto de las escuelas, que es tremendo porque las escuelas era una institución media sagrada que todavía quedaba en el territorio, escuelas hay en todos lados. Entonces después del 2001 que las instituciones del Estado se empezaron a retirar y bueno, y con lo que fue la política de achicamiento del Estado en los 90, las escuelas habían quedado siempre, como el refugio, donde aparte empezaron a agarrar un montón de otras funciones, dar de comer, hacer otras cosas. Y ahora que nos están baleando y amenazando las escuelas, pareciera que también nos quieren quitar esa institución, ¿no? Entonces me parece que ahí
hay que dar como una señal muy clara, bajar con toda la fuerza del Estado a decir este es el límite y las escuelas no nos la sacan, las escuelas son territorios de la sociedad, es donde se educan los pibes y este es un límite infranqueable. Me parece que como que hay que tomar esas decisiones y darle, digamos, ejercer una acción mucho más fuerte que la que se está ejerciendo. Y ahí aparece también todo el tema de salud mental, Todo. las adicciones, Sí. los pibes en los barrios. Sí. No, eso es tremendo, porque en toda la Argentina... Porque una cosa es yo de clase media, fumando un porro, y otra Sí, cosa sí. son los pibes Sí, totalmente. arruinando, muriendo. Muriendo, sí. Eso es, yo creo que como uno de los principales déficits que hay en Argentina, que no tenemos una política de salud mental vinculada al consumo de Y es adicciones. red de agenda, bueno, no sé si joven, pero es como lo que Sí. es ahora ya. Pero aparte después vos Como el tenés- cambio climático, los humedales. Claro, y vos tenés a los pibes en los barrios consumiendo sustancias, drogas de una calidad horrible, digamos, que por ahí yo voy al barrio y te cuentan qué es lo que están fumando y vos decís, no puedo creer. ¿Qué es? No, la otra vez nos contaban que fumaban una cosa que le dicen luciérnagas porque se hacen unas pipitas con papel de aluminio y una bombillita y que mezclan medio pasta base, una cosa así, con virulana, así toda como rota, y eso lo queman y se lo fuman. Vos imaginate el daño que es para el organismo fumar eso todo el tiempo. Y bueno, es eso está pasando ahora en Rosario, están consumiendo eso los chicos. Y las madres o las personas que quieren sacar a los pibes de esa situación, no tienen ninguna herramienta para hacerlo. Vos vas a un centro de salud y en los centros de salud no tienen personas que se dediquen a los tratamientos de consumos problemáticos. Hay en el territorio muchas casas de prevención, que son las que tenemos las organizaciones, que hacen un trabajo, pero que llegan hasta un punto. Porque cuando un pibe está en una situación de consumo muy profunda, digamos, donde la intervención ya tiene que ser de otro nivel, se terminan las herramientas, ¿no? Y eso es como que nadie lo está tomando con la seriedad que merece. Creo que, no sé, los que más trabajan para eso es la iglesia también, la iglesia y las organizaciones. Y es algo como que nadie está viendo. Y para mí lo más terrible es pensar en cómo eso va destruyendo generaciones enteras. Entre el consumo problemático y la violencia que viven los adolescentes y los niños en los barrios, a veces a mí me da una tristeza tremenda y un miedo pensar en qué va a pasar con esos pibes en la medida en que vayan creciendo, ¿no? La otra vez una maestra de un jardín nos contaba que le había enseñado un juego a los chicos. Cuando había balaceras, ella tocaba un silbato y tenían que salir todos corriendo, dejar lo que estaban haciendo e ir todos corriendo al pasillo y sentarse ahí porque era el único lugar donde si llegaba a entrar una bala a la escuela no los iba no los iba a agarrar. 4 años, o sea, imagínate crecer con ese nivel de violencia y a eso sumarle el consumo de esas sustancias, como qué futuro puede haber para esos pibes. Y la verdad es que es muy poco lo que se está haciendo para revertir eso. ¿Está re bueno? No, está re bueno, no. No, Digo, está que que es muy claro lo que contás y la verdad que no está tan visibilizado. Es como si todo eso estuviera escondiéndose. No sé, uno a veces se sensibiliza cuando mira Ciudad de Dios o mira una película y dice, mira la historia de la favela brasileña y está pasando, digamos, a 30 cuadras Sí. de donde vivimos. Bueno, viste en Ciudad de Dios que al final está la banda, no la de C Pequeño, sino la de los más chiquititos cuando terminan, que lo matan a C Pequeño. Bueno, no sé si estaba bien en Ciudad de Dios. Pero que son unos nenes re chiquitos que ya están con armas y qué sé yo. Y acá está empezando a pasar cosas de ese tipo. Nosotros hoy, los pibes que están en el sicariato o cometiendo ese tipo de delitos, son muchas veces pibes muy jóvenes, que son los nenes que vienen creciendo con esos niveles de violencia desde hace 10 o 15 años. Y la verdad es que a mí me asusta mucho y me preocupa, digamos, pensar en cómo eso va deteriorando y va degradando a la sociedad en su conjunto. Pero un poco como decís, es como, bueno, esos pibes están en los barrios, son los mismos que se matan, son los mismos que matan y se matan, entonces no es una preocupación y no vamos a hacer nada por ellos. Solamente queremos más policía para que no nos Exacto. maten una persona de los bulevares para el centro. Y bueno, Sí, aparte se dice eso de se matan entre ellos como sacándole importancia, claro, como que no es una vida que se perdió.
Y acá igual también ya está muy desmadrado, entonces como que hay balaceras y ya han asesinado niños, bebés, personas mayores que no tienen nada que ver, entonces eso también genera más preocupación. Pero la principal población afectada son esos pibes. Y en este cuidado de las infancias, vos como secretaria de Cultura imaginaria, ¿llevarías tipo una isla de los inventos Al allá? territorio. Sí. Como en un momento hubo una política de descentralización que estuvo copada del socialismo, también estaba Parque Oeste, como que se intentó hacer eso. Sí. ¿Y por qué no se pudo sostener? ¿O cómo hacer para sostener eso y que, no sé, que los barrios también estén tan lindos como a veces se ve el centro? Porque me parece que también se abandonó esa idea, ¿no? Vos ponés el ejemplo del tríptico de la infancia y todo lo que fue este desarrollo cultural. Porque el Distrito Sur. Claro, pero en su momento, digamos, el tríptico de la infancia es algo que vienen de otros lados del país a verlo, porque es un ejemplo, digamos, educativo, de entretenimiento para los niños y demás. Pero lo que me parece que se abandonó fue la idea de que Rosario fuera una ciudad que estuviera completamente atravesada por ese tipo de políticas, por la educación, por la cultura. Entonces, cuando lo que se consolidó fue lo que había en el centro, lo que se podía mostrar, lo que decía, bueno, Rosario, la lo que ciudad vienen a ver los con la infancia, porteños vengan a ver también. esto. Bueno, lo otro fue perdiendo importancia, Exacto. ¿no? Y lo Porque otro, no era turístico también. claro, no es turístico, porque eso es para los rosarinos. ¿Quién va a ir a Zona Sur o al Parque Oeste a conocer un espacio como el Tríptico de la Infancia? Nadie. Entonces, me parece que si nosotros queremos pensar realmente, bueno, ¿cómo salvamos Rosario? Que yo creo que a Rosario hay que salvarla. Y sí. Me parece que lo que hay que hacer es invertir recursos en que esas cosas buenas que se hicieron nos sirvan para recuperar el Estado en el territorio. Y hay edificios públicos, hay lugares donde se puede trabajar. Necesitamos darle una mano a los trabajadores. Hoy los trabajadores públicos salen corriendo de los centros de salud, se piden licencias, las maestras están pidiendo licencia psiquiátrica porque no quieren ir por el miedo que tienen a las escuelas. Entonces, si no hay una política de proteger eso, vamos a estar cada día peor. Pero también es esa mirada, ¿no? Bueno, vamos a llevar este desarrollo cultural al territorio para que esos pibes que crecen con el ruido de las balas empiecen a crecer con un espacio donde jugar y aprender. Es muy loco escuchándote la cantidad de desastre que hay y de ausencia y cómo el Estado no está en un montón de lugares. Sí, yo creo que ese es el principal problema. Pero bueno, me parece que también es ¿Y muy qué está fácil de resolverlo. ¿Sí? Yo creo que sí, es muy fácil de resolverlo. Porque requiere nada más la decisión. La decisión de que los recursos ¿Pero por qué no se inviertan decide? ahí. Tipo, ¿quiere que la gente esté peor? O sea, ¿por qué alguien no toma esa decisión? Quiero que la gente esté peor. O porque no se animan, o porque tienen otras prioridades. ¿Qué es otra prioridad que ayudar a otro? No ¿Cuál sé, es? mantener lindo el centro, poner Pero no está subsidios lindo. del Estado en otras cosas. Bueno, pero vos ves que todas las calles que se están arreglando en el plan de bacheo son las del centro, digamos, no están arreglando las calles de los barrios. ¿Cómo puede ser que no se urbanicen barrios populares en el 2023? Bueno, que no haya agua potable en lugares. Tenemos 112 en Rosario y 408 en la provincia, barrios populares. Y nosotros hicimos la cuenta de que te cuesta. Viste que Santa Fe cobró, la Nación le pagó una deuda que le debía hace un montón de años. El año pasado Sí. se la pagó, viste que era un lío, qué sé yo. El año pasado se la pagó, o se la empezó a pagar, pero bueno, en pocos años va a cobrar toda la deuda entera. Nosotros hicimos la cuenta que solamente... ¿Qué gobierno la va a agarrar? ¿El que viene ahora? Está agarrando una parte de este y después la otra el que viene. Pero solo si pones el 8% de toda la deuda, solo el 8%, le llevas agua potable y luz a todos los barrios populares de Santa Fe. Y bueno, entonces solamente falta la decisión de hacerlo. Hacé eso y capaz no hagas, no sé, otra cosa, una ruta en otro lugar. A veces uno siente que no se toma una decisión copada porque ahí al poder tan alto no llega una buena persona. Puede ser. O no llega una persona que le importe eso, ¿no? También llega mucha gente que piensa... Porque es muy cruel la política. Se matan entre sí. Y chau. Tipo, es que, ¿qué sensibilidad tenés que tener? Tipo, tenés que ser medio insensible. Y tenés también, que... porque son muy salvajes. Pero también tenés que haberlo vivido un poco, o al menos conocido. A ver, yo nunca viví en un barrio popular, digamos. Nunca viví la necesidad de no tener agua potable, de no tener luz. Nunca me mataron un familiar en un hecho de inseguridad. Pero sí tengo un montón de compañeros y de gente conocida que le mataron personas, digamos, que le mataron un familiar en estos últimos años,
conozco un montón de gente que vive en los barrios en esas condiciones y sé cómo viven. Y cuando tienen un problema te llaman y te dicen ayúdame y vos te pones en el lugar con toda la empatía que tenés. Me parece que a veces llegan a gobernar personas que no tienen ni siquiera esa sensibilidad, esa empatía de decir, bueno, mirá el sufrimiento que está pasando. Pero no saben que existe. Sí, saben, pero no es lo mismo saber que existe que como poder sentir la cicatriz ajena, ¿viste? Como decía Discépolo. Entonces hay que elegir menos porteños chetos. Menos porteños chetos. ¿Y qué harías con eso de las escuelas? Y para mí tiene que ser la prioridad, digamos, de lo que las respuestas que da el Estado en este momento, la prioridad tiene que ser invertir todo en las escuelas. Yo creo que hay que poner un 35% mínimo de piso del presupuesto educativo. Hoy el presupuesto educativo es un 22% del total provincial. Yo creo que hay que subirlo al 35% y caer con toda la fuerza de la inversión pública a las escuelas. Ediliciamente, con los sueldos de los maestros, generando otro tipo de acciones, cuidando las escuelas. Si nosotros logramos defender, poner un límite, una trinchera en que las escuelas no se tocan, me parece que vamos a empezar a volver a recuperar territorio y a ganarle a las mafias, a los delincuentes que hoy están, digamos, como con un nivel de impunidad muy grande. Pasa que también en el imaginario colectivo se instaló mucho esto de que el colegio privado, no sé, tiene clases, es más ordenado, Sí. No es violento, es como que hay que también pelear culturalmente con la idea de que la educación pública es copada. Sí, hay que recuperar el prestigio De que, de la educación de que se dan clases, de que Sí. está limpia. Sí, de que vas a salir bien educado si vas a una pública o si vas a una privada. Pero todo eso requiere que el Estado le dé prioridad. O sea, nosotros no podemos tener a los maestros todos los años peleando con el gobierno como si fueran enemigos por sus salarios y después terminan teniendo igualmente un salario básico por debajo de la canasta alimentaria. Es una locura eso. Si la educación es lo más importante que tenemos para construir una sociedad integrada, bueno, pongámosle la prioridad en términos de recursos que eso requiere. Después, las escuelas, vos un montón de veces vas y están edificios que están muy deteriorados, en invierno no tenían gas, en verano no tienen aire acondicionado, entonces es bastante complejo, digamos, la situación en las escuelas públicas porque se las ha ido como abandonando, también un poco vaciando el presupuesto, ya desde hace mucho tiempo. Y me parece que hay que poner un límite y como empezar a trazar un nuevo camino, que para mí lo primero es poner mucha plata ahí. Si te dicen, Lu, hay solo una manera de que los docentes ganen más plata, que es, tenés que sacarle guita a tal actor social. ¿Cuál actor social elegís para sacarle un poco de plata y dársela a los docentes? No, yo le aumentaría el ingreso, o sea, lo provincial le aumentaría los ingresos brutos a los bancos, que hoy tienen ingresos brutos bastante bajos. Yo incluso lo propuse, digamos, en la legislatura, nadie me dio bola, pero aumentaría, digamos, el porcentaje de impuestos que pagan los bancos y las cerealeras, que son un montón de empresas transnacionales que están todas en los puertos acá de las ciudades de al lado de Rosario, que literalmente la juntan en pala, digamos, se llevan riquezas exorbitantes de la Argentina, bueno, que paguen un impuesto, incluso se puede pensar en un impuesto extraordinario para fortalecer el sistema educativo, que lo pongan los sectores que más concentran ganancias en la provincia de Santa Fe, y es una forma de redistribuir también. Qué loco a veces de cierto sector de la sociedad que aspira a hacer Europa, cómo elige ciertas cosas de Europa, pero ponele, cuando hay medida de impuesto a la ganancia que a veces en Europa se aplica, eso no lo miran. No. Miran otras cosas. Como que es selectiva lo que aspiran a hacer. Sí, sí, como que quieren todo lo lindo, lo bueno, lo estético, pero después cuando decís, bueno, ¿cómo lo haces? No, pero esto es populismo. Y sentí que en algún punto estamos como duelando toda esa época de Néstor y de Cristina, porque yo me acuerdo que nosotros estábamos re felices en esa época y ahora vinieron todos años. Imagínate la gente de 20 años, vivió todos gobiernos malos. Sí, se quieren morir. Capaz que esas apariciones como Néstor y Cristina son históricas y nosotros estamos como con una nostalgia de algo de decir, no, dale, que capaz que eso, porque en la historia del país, nosotros tenemos 200 años, es mi abuelo Quintín 2 veces, o sea, son 2 abuelos. No es nada en la historia de un país. No. Nosotros estamos en una búsqueda de una identidad lleno de contradicciones que genera dinamismo, que genera cambios. Pero capaz que eso que vivimos, no sé, vos sentís que se puede volver a pasar o fue solo un mojón. O capaz que para que vuelva a aparecer otra figura así, no sé, capaz que no la volvemos a vivir y capaz vamos a tener muchos gobiernos que no son lo que esperamos hasta, no sé, 20 años más, qué sé yo.
Sí, nosotros nos tocó, viste, como una época Digo como politólogo, Sí, digo, vos reflexionando en la historia de Argentina, figuras como Eva, y Cristina. como que el siglo XX fue de grandes líderes y a nosotros nos tocó así en nuestra generación como el final de eso, que fue también una época de grandes líderes porque tuvimos a Néstor y a Cristina, pero tuvimos a Chávez, a Fidel, a Correa, a Evo Morales, personas, bueno, a Pepe Mujica que todavía está, bueno, hay varios que todavía están vivos. Pero viste cómo era, yo me acuerdo Sí, me que fui recuerdo. a Córdoba a verlo a Chávez y a Fidel Castro y era impresionante y hablaban no sé cuánto tiempo y era una locura. Eso hoy no pasa casi con ninguno de los nuevos líderes que emergieron después de esa camada, ¿no? Quizás estemos ingresando en una época que no va a estar signada por grandes liderazgos, sino que me parece que de cualquier manera eso no es algo negativo, sino que quizás tengamos que encontrar la posibilidad de poner como la importancia y la jerarquía de las cosas en otro tipo de procesos más vinculados a generar acuerdos que nos permitan construir políticas de Estado. Yo creo que va más por ese lado, ¿no? Y que también los grandes líderes son como grandes héroes, ¿no? Son como personas que de alguna manera parecen extraordinarias y lo son en algún punto. Y me parece que muchas veces eso genera alguna lejanía con la sociedad. Quizás esta sea una época de personas más comunes protagonizando la política, pero creo que lo fundamental es los resultados, que se puedan, o sea, yo creo que en ese periodo, lo que fue el proceso de los presidentes latinoamericanos, digamos, se lograron un montón de cosas fundamentales para los pueblos latinoamericanos, pero que ahora lo que necesitamos es darle estabilidad, digamos, necesitamos construir políticas de largo plazo para resolver cosas que no están resueltas. En Wikipedia dice Lucila de Ponti y rápidamente te titulan feminista. Sos feminista, seguís siendo feminista, fuiste feminista, tuviste mucha visibilidad con la ley del aborto. Cuando salió la ley, el movimiento perdió como un lugar en común para todas, se empezaron se armaron varios bandos. ¿Cuál es tu mirada sobre todo lo que pasó, sobre lo que viene, cómo se vuelven a unir, están separadas o no? Estamos separadas. No vamos a juntar. Se necesita una causa, la causa está y no se ve. No, yo soy feminista. Me parece que sí, después de que se aprobó la ley del aborto, es como cuando vos estás esperando mucho algo y hay mucha energía puesta en esa y Exacto, está todo ese como objetivo. todo el libido que se va. Claro, una libido que se baja cuando alcanzás un determinado objetivo. Y después, aparte, que nosotros tuvimos en el gobierno de Alberto y en otros gobiernos provinciales, se le dio un lugar en la agenda de los gobiernos a la agenda feminista, ¿no? Entonces se crearon los ministerios y qué sé yo. Y eso también fue como que se vivió como un punto de llegada, que en realidad no era, eso fue un error, digamos, no era un punto de llegada, tenía que ser una trinchera desde la cual seguir peleando, ¿no? Y sí, el movimiento feminista siempre tuvo la característica de ser muy democrático, muy asambleario, muy esto, de no depender de grandes líderes, más allá de Claro, que lo que hubiera pasa es que a veces expresiones. lo verticalista ordena. Ordena, claro. Y en este caso siempre era un trabajo muy de hormiga, de tejer las estrategias y de ir construyendo unidad, que es un gran valor que tiene el feminismo porque permite construir fuerza también desde el encuentro interpartidario y de distintos sectores, pero que requiere un trabajo mayor y que a veces cuando como que no aparece el significante vacío tan claro, ¿no? No está bueno el aborto y vamos en contra de los antiderechos que quieren negarnos la posibilidad de decidir a las mujeres. Eso era como un escenario muy claro de lo que había que hacer. Y ese escenario, bueno, se logró y después no se pudo configurar de alguna manera una causa específica. A mí me parece que hay un gran desafío, porque aparte creo que en un punto esta quietud, digamos, o este desinfle que hubo del movimiento feminista, también es un poco un retroceso. Lo vemos hoy cuando cierran las listas presidenciales y hay muy pocas mujeres en las listas. En las listas de gobernador hay muy pocas mujeres que son candidatas a gobernadoras. Y ya ni siquiera... ¿Crees que pudo, digamos, todo este movimiento de derecha también haber sido como una reacción a eso? Sí, yo creo que fue una reacción. O sea que... Porque también lo copado que puede ser en el movimiento de las cosas, que ahora vengan ustedes. Sí, creo que puede ser cíclico, digamos.
¿Crees en eso que puede pasar? Sí, me parece que incluso que la consolidación de las expresiones más de derecha es también una respuesta al avance de los feminismos pero no solo de los feminismos, sino de los feminismos como un movimiento cultural de expresión. Emancipación. Claro, de emancipación de la sociedad y de una cultura igualitaria. Y esto es una respuesta a eso. Es lo mismo que pasó en Brasil con Bolsonaro o en Estados Unidos con Trump. Pero me parece que nosotras tenemos como la tarea más específica, bueno, de tratar de mantener prendido el fuego, ¿no? De encontrar las formas de que todo eso que se gestó, que se sembró, bueno, pueda seguir teniendo potencia. Porque la verdad, yo creo que fue muy importante, por ejemplo, en términos generacionales, de la incorporación de un montón de pibas de una generación muy joven a la discusión pública y al debate político a través del feminismo. Y eso no lo logró nadie en la Argentina contemporánea. No hubo otro movimiento, ni siquiera el ambientalismo, que es un movimiento muy importante, ni ninguna de las otras demandas logró que los jóvenes, los pibes y las pibas de 18 años, participaran masivamente en la lucha por un derecho y conocieran cómo funcionan las instituciones, lo logró solamente el feminismo. Y me parece que ahí hay un capital que hay que volver a darle fuerza, potencia, hay que reorganizarse, me parece que es un desafío. Bueno, te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál, Lu? Estamos buscando darle un empujoncito. ¿Qué empujoncito? A la propuesta, viste, con gente que venga de los medios y te ¿Vos decís que hace falta más gente de los medios en la política? Y pero de Rosario, un rosarino genuino. ¿Vos decís que yo tendría que ser parte de dar la cara? Sí. Pensalo. Esperaría unos años más. Pensalo. Tener más visibilidad e ir a un cargo más grande. Presidente. Y no, una intendencia. Bueno. Pero para eso va a faltar más falta. Bueno, después de Juan Monteverde venís vos.